Buenos días jóvenes. El día de hoy, 22 de junio, vamos a hablar del tema sobre las fronteras. Soy la profesora Nelia Uribe e imparto la asignatura de Historia Mundial. Bueno, para hablar de las fronteras, en primer lugar tenemos que decir que la frontera es una parte de la soberanía de una nación, ya que determina la autoridad que un gobierno tiene dentro de un límite territorial. Estas pueden ser físicas, marítimas e inclusive, en algunos casos, pueden ser aéreas. Por ejemplo, Roma y China. Los romanos y los chinos crearon las fronteras con objetivos militares y políticos. En el caso de los romanos, pues fueron establecidas para delimitar el imperio. Y en el caso de los chinos, pues vemos la Gran Muralla, que fue creada precisamente o construida para evitar las invasiones de los mongoles, que provenían del norte de Asia. En cuanto a la Edad Media, no existían fronteras en Europa, sino zonas de influencia que se llamaban marcos. En lo que es la península ibérica, existieron entre los años 722 y 1492 las tierras de nadie, o zonas que separaban los territorios de los árabes de los reinos cristianos. Para el siglo XVII, la época del racionalismo y de la formación del Estado moderno, ahí es cuando nacen precisamente las fronteras con el sentido de separar un estado de otro. Se puede decir que la función básica de las fronteras es la división de países. Sin embargo, ese origen también la identidad nacional, la cual se define como un sentimiento de pertenencia que se tiene a una nación y está muy ligada a todo ese conjunto de personas que tienen lazos culturales, históricos y que los comparten con el fin de sentir esta pertenencia hacia el país. Bueno, por tanto, las fronteras van a ayudar a reforzar ese sentido de pertenencia, al mismo tiempo que se convierten en un punto de encuentro, donde la nación se convierte en algo como multicultural, porque es un espacio donde conviven y hay una confluencia de culturas, tanto de los que las visitan como de los que viven en el lugar, que son los migrantes. Cuando las fronteras surgieron, lo hicieron para delimitar a una nación, es decir, a ese grupo de personas que tenían ciertas características en común que las conforman. Así, la identidad de los grupos que ya existían en ese territorio se reforzó más porque se ligó a la frontera con esta protección física de la que ya se tenía en el lugar. Cuando los países decidieron delimitarse, tuvieron que pensar primero en cómo lo iban a hacer, ¿verdad? No era tan fácil. Algunos pensaron que la mejor opción fue seguir los lindes de que la naturaleza ya establecía, otros pues hacer una división artificial que se marcara por el ser humano. Pues en muchas ocasiones se pensaron de cualquier otra forma cómo se iban a hacer esas regiones naturales para delimitar las fronteras. Y bueno, por tanto se establecieron varios tipos de fronteras. Por ejemplo, la frontera natural es aquella que sigue los accidentes geográficos, como son las montañas, los ríos, las costas, y pocas veces este tipo de fronteras se da en los países porque no representa una división muy clara entre ellos. Nosotros tenemos la frontera con Guatemala, que es precisamente una frontera natural y que en muchas ocasiones pues no funciona del todo, ¿verdad? Porque pues se puede transitar libremente de un lado a otro. Tenemos la frontera artificial o política creada por los seres humanos como una traza de mapa, ya sea por un acuerdo mutuo o porque prácticamente se requiere o totalmente delimitarla. Aquí lo vemos nosotros, por ejemplo, la frontera que tenemos con Estados Unidos. Esa es una frontera artificial porque a pesar de que teníamos una frontera natural que es el Río Bravo, ahora ya se estableció a través de un muro la manera de delimitar la frontera. Entonces, bueno, esto ha permitido o ha evitado que se trasladen de un lado a otro las personas. Sin embargo, ya vemos que también se siguen pasando de un lado a otro, ¿no? Eso no equivale a que si está la frontera o no está la frontera. A fin de cuentas, la gente sigue transitando de un lado a otro. Bueno, espero que nos haya quedado un poquito claro lo que son las fronteras y seguimos en contacto en el foro por si tienen dudas. Bye.